Listo. Mm, mm, listo. Tenemos este. Bueno, entonces, como estamos hablando de gestión del cambio, ¿por qué es importante la gestión del cambio? Simplemente porque si uno no cambia, se estanca, no evoluciona. Digamos que, digamos que uno le dice a las personas, ay, nunca cambies, ¿sí? Ay, no, sigue así, que no hay que... No, la verdad, pues uno le está deseando mal a esa persona, porque parte de la evolución, parte del crecimiento como persona, parte como del crecimiento como las organizaciones es generar cambios, ¿sí? Cuando uno cambia, evoluciona. Cuando uno cambia, madura. Cuando uno cambia, sí, afronta riesgos, porque todos los cambios son riesgos. Pueden ser riesgos y oportunidades, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos en esta ISO 45000 una matriz de riesgos y oportunidades, ¿sí? Entonces, cuando una organización realiza proyectos o iniciativas para mejorar el desempeño o aprovechar oportunidades o manejar asuntos importantes, a medida necesita cambios en los procesos. ¿Sí? Sí, cuando se cambia, se crece. En las funciones de los empleados, la estructura organizacional y los tipos de uso de tecnología. Sin embargo, son los empleados de la organización quienes que tienen que cambiar en última instancia la forma que hacen su trabajo. Si estas personas no son exitosas en sus transiciones individuales y no adoptan ni aprenden una forma de trabajar, la iniciativa o proyecto de la organización fracasará. Si los empleados aceptan y adoptan los cambios requeridos por la iniciativa, esto generará los resultados esperados. ¿Cómo se puede evidenciar esos cambios? No sé si ustedes, bueno, yo creo que la gran mayoría de ustedes pues vivieron la época de los 90, de los 2000 y no sé si de pronto, y de pronto hay algunos que vivieron la época de los 80, de los 70, ¿cierto que sí? Digamos que desde la época del 60, 70, 80, 90 estaba un país que prácticamente se iba a comer el mundo, que era como China actualmente hoy, ¿sí? Que era esos países que era el país más vanguardista, el que más desarrollos tecnológicos tenía, el que más productos vendía, el que más innovaciones presentaba. Ese país era Japón, ¿sí? Japón era la sensación del bloque en ese momento, como diría los filósofos presocráticos Wisin y Yandel, ¿cierto? La sensación del bloque. Ah, no, esa es de... Ah, no me acuerdo. Bueno, igual, ¿qué es lo que pasa? Japón, digamos que tuvo un proceso de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, sí, porque digamos que Japón perdió ante Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque simplemente no había desarrollado la bomba atómica. Joel y Randy, yes, 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 tú sí sabes. Sí, entonces, ¿qué pasó? Después de eso, después de que perdió la Segunda Guerra Mundial, igual es que también, pues Japón no era como la Japón amigable que conocemos hoy en día, no. Japón era un país muy parecido a la Alemania nazi, era demasiado supremacista, era un país demasiado racista, clasista, esclavizó a los coreanos, esclavizó a los vietnamitas, esclavizó a filipinos, atacó a Estados Unidos, atacó a China, mató millones de chinos en la toma de Nankín, ¿sí? Entonces los chinos odian a muerte a los japoneses, los coreanos odian a muerte a Japón, ¿sí? Por las barbaridades que ellos cometieron. Y entonces, como ellos se aliaron con Estados Unidos y Estados Unidos, pues digamos que hizo una transición tecnológica hacia Japón, el señor Edward Deming fue allá y encontró tierra fértil para sus ideas acerca de la gestión del cambio del ciclo PHVA, ¿sí? Resulta que estuvieron allá pues prácticamente todos los integrantes de las grandes empresas como Toyota, como Nissan, como Mitsubishi, como Sony, como... sí, todas esas empresas
que siempre han tenido como renombre en la electrónica y en los carros, ¿sí? Y gracias a esas ideas que adoptaron del señor Edward Deming, que era un norteamericano, fue que nació, por ejemplo, el modelo de calidad Toyota, ¿sí? Que cuando uno escucha el modelo de calidad Toyota, uno escucha del Kaizen, del cambio bueno, ¿sí? Kai es cambio y Zen es bueno. Uno escucha de las 5 S en los sistemas de calidad, ¿sí? Seiri, Seison, Seiton, Seikeisu, Chaisuke, ¿sí? Que es organización, distribución, organización, limpieza, eh, mm, no, limpieza, organización, mantenimiento y seguir con la limpieza continua, ¿sí? Me lo sé más en japonés que en colombiano, no puede ser. Eh, Uno escucha del Pokayoke, uno escucha de los Kanban, uno escucha de todos esos modelos de la casita de calidad de Toyota, ¿sí? Que son modelos que sirven para los sistemas de gestión, que son modelos precursores de los sistemas de gestión. Entonces uno habla de la casa de la calidad Toyota. Toyota. Acá está. O sea, por eso es que cuando habla uno de carros, de que son los mejores carros, pues sí, uno sabe que los alemanes son mejores, pero digamos que el modelo de producción de Toyota es, por ejemplo, el Eijunka, que es el jalar el trabajo, estandarizar el trabajo. Kaizen, cambio bueno, ¿sí? Pull, que es parada automática en caso de errores, ¿cierto? El flujo continuo de los elementos, de los implementos, just in time o el justo a tiempo, que es no tener inventarios, política de cero inventarios, ¿sí? Jidoka, que es la separación del trabajo humano y de las máquinas, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para mantener la calidad, ¿sí? Y uno ve que ellos fueron como muchos de lo que aportaron, o sea, no solamente con las teorías, sino también con su forma de vida. Resulta que la forma de vida del japonés es muy metódica, es muy disciplinada. Y cuando uno va a ver muchos de estos principios que se ven acá en calidad, son de su vida normal. Son de su vida normal. Ellos son muy, no sé, estandarizan todo, son muy rutinarios, son muy metódicos para hacer todo, ¿sí? Y obviamente ellos viven en función del otro, de que los demás lo admiren. Pero ¿qué pasa? En ese momento, Japón era la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. O sea, y Estados Unidos, la mayoría tenían miedo de que las empresas japonesas fueran a tomarse en el mercado estadounidense y que los fueran a desplazar. Es tanto así que le pidieron al presidente de la época en los 90 que hablara con las empresas japonesas y hablara con el presidente japonés, pues para que no siguieran manipulando el yen, manipulando el yen, o sea que tuviera un precio bajo para que las exportaciones de ellos no fueran tan baratas. Y eso hicieron. El presidente en ese estado, Richard Nixon, no estaba eh, ahí, uno que era actor, se reunió con ellos y les dijo que les prohibía bajar el yen por debajo del dólar o sea, que tenían que dejar que el yen se apreciara normalmente, ¿sí? Y de esa manera, sí, ladies, ya voy al punto. Ladies, cuéntame. ¿No? Aló, ladies. Bueno, y entonces los obligó prácticamente a que no siguieran manipulando el yen. Y resulta que por eso ellos no pudieron seguir como... Profe, el presidente no era Ronald Reagan. Ronald Reagan, sí, él era actor. Gracias, Ronald Reagan. Entonces, continuaron ahí, continuaron ahí. Sin embargo, ellos se sostuvieron, ellos siguieron ahí, pero sin embargo fueron perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque simplemente llegaron a un punto, pues primero ese límite económico que les puso, ¿sí? Que fue es el mismo límite económico que Donald Trump le está poniendo a China actualmente y que por eso está la guerra comercial. Porque China no se sometió a lo que decía Estados Unidos, ¿sí? Bien. Y fue la otra cosa. Japón comenzó a estancarse. ¿Y por qué comenzó a estancarse? Porque dejó de hacer gestión del cambio, pero no tanto en las organizaciones, fue en las personas.
Resulta que a partir de los 90, con la caída del bloque soviético, o sea, con la caída del muro de Berlín, con la rendición de la Unión Soviética, recuerden que el mundo estaba dividido en dos, en comunistas y capitalistas, sino que el modelo comunista era un modelo que no servía a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, porque es que uno tiene unas necesidades y expectativas que no le puede suplir el gobierno. O sea, el gobierno no puede decirle a uno qué comer, cómo vestir, dónde vivir, en qué trabajar, qué estudiar. Y eso era lo que prácticamente pretendía hacer el Estado soviético, ¿sí? O los países bajo la élite soviética, ¿sí? Porque son muchas decisiones que no se pueden tomar desde un lugar central, desde un gobierno central, desde un presidente, desde un congreso, desde un senado. No, uno tiene que dejar que la gente tome sus decisiones libremente. Y la gente no era libre. Y entonces fracasó por eso, porque ya no podía cumplir el Estado, el gobierno, con las necesidades, ya no podía suministrarles comida. Ya no había comida ni siquiera en los estantes. Entonces, por eso fue que cayó el bloque soviético con Gorbachev, cuando comenzó con la Glasnost y con la Perestroika, que fue cambio y renovación. Sí, porque la gente dijo, no, venga, es que nosotros no estamos cubriendo nuestras necesidades, no estamos viviendo bien, estamos construyendo un imperio, sí, porque el imperio soviético era grande, tenía muy buenos avances, o sea, prácticamente dicen acá que Estados Unidos le ganó la carrera espacial a Rusia. No, eso no fue así. Rusia ganó por goleada, lo único que no llegó fue a la luna, fue lo único que no llegó. Eh, digamos que en el enriquecimiento de uranio para las plantas nucleares o para las bombas nucleares, Rusia tiene los mejores métodos. Para llegar al espacio, Estados Unidos, antes de la guerra con Ucrania, le pagaba a la a Rusia para que le llevara a los astronautas al espacio. Porque Estados Unidos dejó de llevar astronautas al espacio porque ya no tiene plata. ¿Por qué? Porque el método y los cohetes rusos o antes de la era soviética son demasiado eficientes, son muy buenos. ¿Sí? Entonces hacía cosas súper buenas, pero no cumplía con las necesidades y expectativas de su gente. Entonces por eso fue que quebró la Unión Soviética, porque eran muy represivos, ¿sí? Y porque no satisfacían realmente lo que la gente necesitaba, que era comida, transporte, vivienda, no morirse de frío en invierno. No lo podían cumplir. Hacían grandísimas cosas, pero lo básico no lo cumplían, ¿sí? Bueno, entonces algo así le pasó a Japón. Japón comenzó a vivir su sociedad se sacrificaba mucho por las empresas, entregaba todo por las empresas, pero resulta que comenzaron a entregar mucho tiempo también. Y las generaciones futuras que fueron viniendo dijeron, venga, pero es que nosotros solamente estamos viviendo para trabajar. Y el rol de la mujer también cambió. Y la globalización, llegó la globalización y la globalización que consistió en que se derrumbaron las barreras y las fronteras para que las mercancías pasaran. No tanto para las personas. Digamos que sí también para las personas, pero para las personas de bien que pueden viajar, ¿cierto que sí? Pero para las mercancías ya podían pasar de un lugar a otro libremente, ¿sí? Y Japón no se supo adaptar a eso, no se supo adaptar a esos tiempos, siguió cerrándose al mundo, ellos casi no reciben extranjeros porque ellos son muy celosos de su cultura, a ellos no les gusta que se contamine su cultura y ellos son muy racistas, ellos una persona que sea de facciones que no son orientales, le tienen la mala, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ellos se comenzaron a cerrar y fuera de eso, comenzaron a dejar como de su vida social de un lado. Y ahora tienen una crisis demográfica, están perdiendo población. Igual que Japón tiene una tasa de nacimientos o de hijos por mujer de 1.6, no, 1.3. 1.3 hijos por mujer, o sea, menos de la tasa de reemplazo. Se necesita que para que la población se mantenga, cada mujer tenga de a dos hijos, de a dos hijos, 2.1 hijos, ¿sí? Cuando se tiene menos de la tasa de reemplazo, pues eso quiere decir que hay un problema. Y Japón tiene ese problema, tiene un problema demográfico. Y bueno, ¿cuál es el problema de ese problema demográfico? Que se están quedando sin gente que pague las pensiones de los más viejos. Y fuera de eso se están quedando sin mano de obra productiva. Además de otra cosa, los japoneses no están teniendo relaciones sexuales, no están teniendo relaciones entre ellos mismos, o sea, no consiguen pareja.
porque el hombre japonés es muy tradicional, muy machista, muy que la mujer tiene que ceñirse a los roles de los 70, de los 80, ¿sí me hago entender? Y no, la mujer cambió, el rol de la mujer cambió demasiado, ¿cierto que sí? Y las mujeres ya no se están casando, no están teniendo pareja ni nada, porque no quieren que un hombre pues siga con esa cultura que siempre les daba, ¿sí me hago entender? Entonces no se adaptaron al cambio. Y fuera de eso, ellos se acostumbraron a trabajar, a estudiar como máquinas, ¿sí? Porque el estudio japonés de los japoneses coreanos y de los chinos es muy intensivo. Son calculadoras humanas. Son gente que sabe muchísimo de cálculo, de física, de matemática, de química. O sea, son muy duros. La verdad, uno los ve. Por ejemplo, uno ve a los coreanos. Los coreanos estudian prácticamente todo el día en el colegio normal y por la noche van a institutos para prepararse para los exámenes de ingresar a universidades de prestigio. ¿Sí me hago entender? Entonces hay una competitividad tenaz y no hay espacio para socializar. Y también en ese afán de ser los mejores en esos ámbitos, se les olvidó innovar. Son personas poco innovadoras y son personas que se volvieron poco emprendedoras. Son personas que son adversas o que no les gusta el riesgo. No les gusta tomar riesgos. En cambio, por ejemplo, el latino es el entrador. Llega y ve a una mujer y hola, ve, ¿cómo estás? ¿Qué más puedes? Sí. Comienza y entra, ¿sí? O no se vara, o si no tiene empleo, pues dice, no, pues voy a sacar algo pues para vender, o me pongo a hacer algo, o me pongo a trabajar en Uber, o me pongo a sacar un puesto de empanadas, arepas, sí, entonces comienzan a innovar, ¿sí? Somos más tolerantes como al fracaso, ellos no toleran el fracaso. Entonces, por eso es que se dice que las organizaciones nos cambian, cambian las personas. Y ese tipo de culturas, en especial la coreana del sur, la japonesa y gran parte de China, no se están adaptando a los cambios. Y si vamos a ver, los índices de natalidad están descendiendo porque ya no le encuentran sentido a la vida. ¿Sí? Entonces, índices de natalidad, de natalidad en el mundo. Entonces vamos a ver y obviamente pues los que tienen más problemas de natalidad pues son ellos. Colombia también está dejando de tener hijos. Digamos que eso es algo en general, pero si vemos control F, Japón. Japón tiene 1.26 hijos por mujer. 1.26. Ahora, Corea del Sur. Corea del Sur. Corea es con C. Corea tiene Corea del Sur, 0.72 hijos por mujer. O sea, ni siquiera un hijo por mujer. ¿Y es por qué? Porque no se están casando. Hay gente que llega virgen a los 40, como la película. ¿Sí me hago entender? ¿Y es por qué? Los países más pobres son los que tienen más índices de natalidad. Qué flojos son los coreanos. Lo que pasa es que tampoco tienen tiempo. Y es que hay otros fenómenos, hay varios fenómenos. Primero, la cultura. La cultura es fundamental. Ellos son muy tímidos y ellos como que respetan al otro, como que no. Son muy tradicionales y muy machistas y eso a las mujeres ya no les está gustando. Ya como que se están resistiendo a eso. El tiempo, o sea, los trabajos a los que ellos aspiran o llegan son demasiado exigentes y demandantes, no les deja tiempo, ¿sí? Entonces no les da oportunidades como para socializar tampoco. El costo de vida. Se quejan constantemente del costo de la vivienda. Como son, por ejemplo, Japón es superpoblado, tiene 123 millones de habitantes. Creo que a 2060 se va a reducir más o menos a 60, 70 millones porque hay muchos viejos, ¿sí? Entonces, el costo de la vivienda en las ciudades, que es donde vale la pena vivir, ¿sí? Está muy caro. Es más, muchos viven en cafés internet. Alquilan ese el día café internet. Y hay un fenómeno ahorita de que jóvenes, niños que como que se cansaron de esa carrera, ¿sí? Carrera de la rata llaman algunos, se van a vivir en la calle con sus amigos y se quedan ahí en la calle y comen cualquier cosa y ya, no hacen nada, se la pasan bajando todo el día, ¿sí? Y en Corea, pues prácticamente lo mismo. En Corea también el costo de la vivienda es supremamente caro y por eso es que muchos se están negando a tener familia, ¿sí?
¿Y es por qué? Porque no se adaptaron a cambios. Vienen de unas estructuras sociales muy fuertes, porque se forman unas ideas muy fuertes y no cambian. Entonces, digamos que ahí tenemos esos ejemplos para que nosotros miremos también. Ah, y en China pasa otro fenómeno. China se está enriqueciendo, ven, eres un país, era un país muy demasiado pobre. ¿Por qué? Porque era un país comunista, liderado por un loco demasiado radical en el comunismo que era el señor Mao Zedong, era un psicópata ese desgraciado. Cuando se murió ese ser despreciable, que Satanás lo tenga en su gloria, porque mató más o menos 100 millones de personas de hambre y de represión. ¿Sí? Cuando murió ya llegó un señor que se llamaba Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping, a pesar de que pertenecía al Partido Comunista, comenzó a darle liberación a ese país. ¿Sí? Le comenzó a liberar ese país y comenzó a permitir la inversión extranjera y además que Estados Unidos comenzó a interesarse en China para poder derrotar a la Unión Soviética. Entonces hizo una alianza estratégica con la China comunista, ¿sí? Después de que murió Mao Zedong, y eso permitió que muchas empresas estadounidenses y europeas se establecieran allá y que tuvieran precios baratos, y como había mucha pobreza y había mucha mano de obra, pues dijeron, venga, vengan acá, contaminen acá, yo no les voy a cobrar casi impuestos, y si necesitan mano de obra esclava, hágale mijo que aquí tenemos 1.400 millones de chinos para esclavizar. Y eso fue lo que hicieron. Y por eso tienen el crecimiento económico que tienen. Pero como Mao Zedong, el psicópata este desgraciado que yo les decía, implementó una política que se llamaba la política de un hijo único, pues todos se acostumbraron a tener un hijo único. Y no tenían, las familias no tenían más de 2 hijos, tenían uno. ¿Sí? Y preferiblemente hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, digamos que como son culturas tan tradicionales, el hombre es el que se impone en la cultura y entonces la mujer ya no es absorbida por la otra familia, sino que el hombre es el que queda en la familia para mantener a la mamá y al papá. Así es la visión de los chinos, ¿sí? Toda sigue, toda sigue. Y hubieron muchos abortos de mujeres y muchas niñas que fueron abortadas, muchas niñas que fueron muertas o que se dejaron a la deriva no sé, en orfanatos, ¿sí? A su suerte. Y ahorita hay una escasez de mujeres en China. Entonces ahorita un bien preciado en China son las mujeres. O sea, están buscando, hay hombres que tienen, digamos, medios y que la familia les ayuda pues para tener una o dos casas y que tenga medios pues para sostener una familia. Y fuera de eso, ahí existe como lugares donde publican perfiles de los hombres para que las mujeres se interesen. Imagínate hasta dónde están llegando el límite. Y sí, también China está teniendo un descenso poblacional, porque además las parejas que llegan a consolidarse no están queriendo tener hijos. Ya se acostumbraron a tener de a uno solo, pues para brindarle la mayor... sí, el Tinder al revés, sí. Una vaina loca. No sé, la verdad es que esas culturas son... Menos mal no nacimos por allá. Bueno, y es porque a eso voy. Yo les pongo estos ejemplos porque eso es más o menos como mi ejemplo que les digo de la gestión del cambio. Si uno no cambia, uno no se adapta a los nuevos tiempos, esto se revierte. ¿Sí me hago entender? Japón era líder, Japón era como una de las potencias hegemónicas. Ahorita es la cuarta economía del mundo, ¿sí? Primero es Estados Unidos, segundo China, tercero Alemania y cuarto Japón, ¿sí? Y fuera de eso está perdiendo población, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gestión del cambio? Es la disciplina que guía la forma en que preparamos, equipamos y apoyamos a las personas para que adopten los cambios con éxito, a fin de impulsar el logro de los resultados esperados por la organización. Aunque los cambios y personas son únicos, décadas de investigación muestran que hay acciones que pueden influir en las transiciones individuales. La gestión del cambio proporciona un planteamiento estructurado que apoya a los individuos en la organización para pasar de sus estados actuales a estados futuros. Entonces, proyectarse, ¿sí? Entonces,
Sí, muy bonito lo que hizo Japón en su tiempo, sí, que salió de un estado porque Japón era, después de la guerra quedó muy pobre, quedó muy mal, igual que Alemania. Alemania también quedó muy pobre, muy mal. Y esos dos fueron como los milagros económicos después de la Segunda Guerra Mundial, porque fueron las potencias que más crecieron y era ¿por qué? Por el empuje de su gente. Los alemanes también tienen una ética de trabajo muy fuerte y tienen una disciplina admirable. Digamos que casi todos los avances tecnológicos que hoy gozamos tienen su base en Alemania, en Prusia, en toda esa cultura germánica, ¿sí? Igual, Japón le copió muchísimo a Alemania. Japón importaba carros como Mercedes, Mercedes-Benz o carros BMW, los desbarataban todos, o sea, le hacían ingeniería inversa y los copiaban, los copiaban. Igual con los electrodomésticos, los copiaban. ¿Sí? Y como ellos tenían en ese entonces mano de obra tan barata, pues comenzaron a crecer. Y ya después fueron innovando, innovando hasta que se estancaron. Después de la década de los 90 para acá, se estancaron y no han encontrado como su lugar en el mundo. Ahorita como que están volviendo. Por ejemplo, Sony. Sony era el líder indiscutible en venta de televisores. Ahora Sony es como el cuarto y solamente tiene el 5% del mercado mundial. ¿Quién la sobrepasó? Samsung, LG y las marcas chinas como Heinze, que esa la compró los chinos, y JB, JBC creo que es, que eso era americano, pero lo compraron los chinos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Si uno no cambia, si uno no se adapta a los nuevos tiempos, a los cambios se lo tragan a uno. ¿Sí? ¿Qué más sigue acá? Ay, ay, ¿qué hice? Dice, aunque los cambios de las personas son únicos, décadas de investigación muestran que hay acciones que pueden influir en las transiciones individuales. Entonces, lo que se busca es que la gestión del cambio proporcione un planteamiento estructurado que apoye a los individuos para pasar de sus estados actuales a futuros. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuáles son esos tres niveles de la gestión del cambio? Son, primero, gestión del cambio individual. ¿Sí? Por ejemplo, años usted. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? Se necesita solamente un psicólogo para cambiar un bombillo. Pero el bombillo debe querer cambiar. Si no, no lo puede cambiar. Qué chiste tan malo. Bueno, en fin. Si bien es cierto que resistir al cambio es la reacción psicológica y fisiológica natural de los seres humanos, en realidad somos criaturas bastante resilientes. Cuando esta característica se mantiene en tiempos de cambio, podemos ser adaptativos y exitosos. La gestión del cambio individual requiere comprender cómo las personas experimentan el cambio y qué necesitan para adaptarse de manera exitosa. También requiere saber qué los ayudará a realizar esa transición exitosa. Es decir, qué mensajes necesitan escuchar, cuándo, de quién y cuándo es el momento para enseñar a alguien a una nueva habilidad, como capacitar a las personas para demostrar nuevas conductas y que esos cambios permanezcan en el trabajo de alguien. ¿Sí? Entonces, necesitamos ser gestores de cambio. Cuando nosotros como personas que estamos encargadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o trabajamos en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que ser también gestores de cambio. Tenemos que cambiarle la mentalidad a la gente, primero pues para el autocuidado, para la prevención de los peligros, de los riesgos y toda esta cuestión. Y también para qué, para que se adapten a los cambios que van ejerciendo en la organización. ¿Sí? Que no nos pase como Japón. Por ejemplo, en Japón hay ahora una costumbre que es, por ejemplo, que el hikikimori es una de las costumbres, que ellos mueren hasta el cansancio en los trabajos, ¿sí? Digamos que allá la costumbre es llegar temprano y salir tarde. Salen hasta que después de que salga el jefe. Entonces muchos están agotados de estar con tanto tiempo ahí trabajando, trabajando, trabajando y se quedan dormidos en el metro y todo y no rinden. Lo peor es que los estudios indican que el rendimiento de los japoneses se ha reducido. ¿Por qué? Porque hacen acciones repetitivas que no generan valor agregado a la empresa en muchas ocasiones. ¿Y es por qué? Porque
perdieron como una perspectiva de vida, no tienen vida social en su mayoría. Hay otra, hay otra cuestión ahora que también los ancianos están muriendo solos, porque no hay quien los cuide, no hay quien esté pendiente de ellos. ¿Sí? Y pasan semanas, semanas, semanas y hasta que el olor no los delate que ya están muertos. Eh, la otra costumbre de los hoyatsu, que son los evaporados o desaparecidos, que es que si ellos sienten que hicieron algo que es muy vergonzoso para su vida y que para nosotros puede ser, ay, qué embarrada, sí, qué embarrada y ya, pero bueno, cambiemos. Ellos desaparecen, desaparecen, borran su identidad, se van de la familia, desaparecen de todo el mundo hasta de la sociedad y no los vuelve, no vuelve uno a saber nada más de ellos. Y hay una ley que protege el derecho de los Hoyatsu de desaparecerse. El otro es el de los chicos jóvenes que no salen de su casa, que no salen de su cuarto, que tienen papá y mamá, que de pronto velan por ellos y deciden encerrarse en su pieza, en su cuarto y no salir nunca, ¿sí? Se quedan jugando un videojuego o así, se quedan haciendo su vida virtual digital y no vuelven a salir por miedo a la sociedad y porque no tienen ganas de enfrentar a la sociedad, de estar en la sociedad porque dicen que no tiene sentido. Entonces, ¿es por qué? Porque esa cultura poco ha cambiado desde los años 1600 cuando el tirano mandó en las calles de Cartagena. No, en los 1600 que se implementó una cultura muy fuerte, ¿sí? De allá, ¿sí? Que prácticamente fue la que dio como el arraigo de esta nueva civilización de ahí para adelante. ¿Listo? Bien, sigamos. La gestión del cambio individual recurre a disciplinas como la psicología, neurociencia para activar los disparadores del cambio individual. ¿Sí? Dice acá, el cambio individual después de estudiar durante años los individuos experimentan si están influenciados en tiempos de cambio. Hoy en día es uno de los modelos de cambio más utilizados. Sí, pues para la feria de Cali en diciembre, vamos a ver, vamos a ver. No, Cali era chévere, era un buen video, pero el calor me aburrió. Bueno, más o menos. El calor también. Es que aquí el frío, sí, Dios mío. Pero bueno, en fin. No, fue por cuestiones laborales que cambié. Bueno, y de familia, que mi hijo no lo tenía ya. Gestión del cambio de la organización en la iniciativa. Si bien el cambio ocurre a nivel individual, a menudo es imposible que un equipo de trabajo se encargue de las transformaciones individuo por individuo. La gestión del cambio organizacional o de iniciativa proporciona pasos y acciones para seguir el nivel de trabajo para ayudar a cientos o miles de personas que se ven afectadas en un proyecto. La gestión de cambio organizacional identifica los grupos y las personas que verán cambiar como resultados de un proyecto y de qué manera tendrán de cambiar. Entonces, en este proceso, por lo general, lo que se enfoca es a cambiar como tal la organización masivamente o buscar líderes que sean esos gestores de cambio y que a partir pues de proyectos individuales que se manejen en la empresa o de planes de acción que se manejen en la empresa, pues ellos sean como esos líderes y gestores de cambios para que modifiquen, digamos, en cierto modo, el parecer de las personas. ¿Listo? La gestión del cambio organizacional implica la creación de un plan personalizado para garantizar que los empleados tomen conciencia, se involucren en el liderazgo, reciban el entrenamiento y la capacitación para cambiar con éxito. ¿Sí? Bien. La gestión del cambio organizacional es complementaria a la gestión de proyectos. La gestión de proyectos garantiza la solución del proyecto que se diseñe, se desarrolle y se entregue, mientras que la gestión del cambio garantiza que la solución del proyecto se adopte, se adapte y se utilice de manera efectiva. ¿Por qué hablamos aquí de gestión de proyectos? Porque hacer un sistema de gestión es un proyecto. ¿Sí? Si estamos viendo, nosotros estamos cumpliendo aquí con todas las fases de la gestión de proyectos, ¿sí? Que prácticamente es el ciclo PHVA y los lineamientos del 5WH, que es quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, ¿sí? Establecer recursos, tiempos, modos, formas, establecer objetivos y indicadores que nos midan ese desempeño, ¿cierto que sí? Entonces,
Por eso es necesario que también se hable desde la gestión del cambio de las organizaciones, ¿sí? La gestión del cambio empresarial es una competencia central en la organización que brinda diferenciación competitiva y la habilidad de adaptarse efectivamente al mundo en un constante cambio. Aquí hablamos de competencia central. Cuando nosotros hablamos de la gestión del cambio, tenemos que hablar de esas competencias blandas, de esas capacidades inherentes al ser humano que nos permiten adaptarnos al grupo social y poder generar sinergia en esos equipos de trabajo, ¿sí? Generar empatía con otros o generar por lo menos grupos en los cuales nos consolidemos para ponernos de acuerdo en hacer algo, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy en día se está incentivando más las competencias blandas, ¿sí? Profe, usted está... Sí, estoy mostrando una presentación. Entonces, miren, usted no puede, usted puede de pronto no saber mucho, pero si usted tiene la actitud, si usted tiene la voluntad, si usted tiene esas habilidades blandas como para empatizar con la gente y como para liderar también, usted prácticamente pues aprende en el camino, aprende en los procesos, aprende haciendo también. Sí, obviamente también tiene que uno tener que competencias de conocimiento, pero hay veces que gente que sabe mucho, pero cuando va a aplicarlo no, son un desastre, o para trabajar en grupos son un desastre. Dinos, Juanita. Juanita. También tiene que ver mucho, algo que es clave es la comunicación asertiva, ¿no? Asertiva. Sí, total. Exactamente. Uno debe entender cuando va a enseñar a alguien de que haga de cuenta que la persona no sabe absolutamente nada. Así usted esté en un grupo, no sé, de profesionales o de técnicos, o por ejemplo cuando uno va a capacitar a alguien, que esa persona no sabe nada y hablarle en términos, pues, que obviamente se puede entender. Por Ujú. ejemplo, cuando va a dar, por ejemplo, resultados de exámenes o explicar alguna patología, si viene una persona con una infección urinaria y yo le digo, lo que pasa es que tu urocultivo salió patológico, tienes una Escherichia coli, esto es a causa de las heces fecales de mala higiene, te voy a enviar un antibiótico, una ertapera, y te lo vas a tomar 2 veces al día. Conclusión, se limpió mal. Exacto. Y hay gente, créame, profe, que hay gente que no sabe qué es higiene. Hay Ujú, gente que no habla de materia fecal, sino de mierda o popó, es la realidad. ujú, De heces fecales menos. Entonces es hacerle entender, si yo te digo, ven, hay una infección de tu orina, te estás limpiando mal de atrás hacia adelante, hay ujú. una bacteria que está en el popis, te vas a tomar un antibiótico 3 veces al día, esta hora, esta otra, es más fácil de entender. Usted también, yo por ejemplo tuve un caso también de una paciente que de muy bajos recursos, vivía en el campo y fue diagnosticada con diabetes. Y el internista le habló que ella comía mal, que tenía que tomar stevia, que el medicamento aplicarse a la insulina NPH, tenerla en nevera, y la señora, pues una adulta mayor, salió llorando. Ella me dice, mija, yo a veces solo tengo 1.000 pesos para comer en el día y lo más barato es 500 de un agua de panela y 200 de limones. Mm. Entonces es muy complicado. Más bien si usted le dice, venga, es que hay una planta que se llama stevia, es natural, eso en los pueblos o en la galería la puede conseguir, cuesta tanto, usted hace una agüita, no le eche panela sino limoncito y con esos 500 de panela más bien se compra, no sé, unas galletas láser. O sea, es tratar de llegarle a la gente con una terminología, de una forma asertiva y retroalimentarse. Me comprendió, me entendió, explíqueme lo que yo le quise decir. O sea, para mí la comunicación asertiva es fundamental. Ujú. Total, total, total. Es necesario que nosotros generemos esos procesos y que seamos asertivos con la gente, que sepamos comunicarnos con la gente, porque a veces nos cuesta. Uy, yo no sé por qué actualmente, y sí tendemos a asumir, ese es el mayor error en las organizaciones. Yo asumo que esta persona me entendió, yo asumo que yo fui claro transmitiendo mi mensaje, yo asumo que asumimos y no, no. Y sí, poca tolerancia. Últimamente nos estamos volviendo muy poco tolerantes con los demás. ¿Por qué? Porque pues tenemos muchas presiones en la vida,
en todo. Sí, obviamente, sabemos que estos tiempos no son tan fáciles. No digamos que hoy en día suplir nuestras necesidades básicas con, digamos, los salarios promedios que se están devengando no es fácil tampoco. Las presiones profesionales que se tienen, porque ya no basta con ser profesional, se tiene que tener especializaciones, se tiene que tener maestría. Ya después con la maestría no voy a ganar tampoco lo suficiente, entonces ya toca comenzar a postularse a un doctorado, así que no sé qué. ¿Y cuándo vive uno? ¿Cuándo vive uno? ¿Sí? Entonces tiene que tener uno un equilibrio, un cambio, un kaizen, un cambio bueno. Bueno, dice acá, la capacidad o habilidad de la gestión del cambio empresarial significa que la gestión del cambio es eficaz porque está integrada en las funciones, estructuras, procesos, proyectos y competencias de liderazgo de la organización. Los procesos de gestión de cambio se aplican de manera consciente y efectiva a las iniciativas. Los líderes tienen las habilidades para guiar a sus equipos a través del cambio y los empleados saben qué pedir para tener éxito. El resultado final de la habilidad de la gestión del cambio es que las personas adoptan los cambios de manera más rápida y efectiva. Mientras que las organizaciones puedan responder rápidamente a los cambios del mercado, adoptar iniciativas estratégicas y nuevas tecnologías más rápidamente y con menor impacto en la productividad. Sin embargo, esta capacidad no se desarrolla por casualidad y requiere de un enfoque estratégico para incorporar la gestión del cambio en una organización. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Si en las organizaciones no se tiene esa habilidad de gestar cambios a tiempo, uno se puede volver anacrónico o desaparecer del mercado. No sé si ustedes se acuerdan de una empresa que se llamaba Kodak. Kodak era el todopoderoso en la fotografía. Kodak es cuando hablábamos de cámaras, Kodak. Cuando hablábamos de papel de revelado, Kodak. Químicos de revelado, Kodak. Los cartuchos para las fotos, sí, Kodak. Todo era Kodak. ¿Y qué pasó? Kodak era el todopoderoso de la fotografía en los 80s, 90, 60, 70, 80, 90 y parte del 2000. Pero llegó la cámara digital y los barrió, los acabó porque ellos no se supieron adaptar a los cambios. ¿Y sabe qué es lo peor? Kodak desarrolló en los 70 la cámara digital. Kodak fue la que se inventó la cámara digital. ¿Y qué pasó? Simplemente no supo tomar esa tecnología y decir desarrollarla. ¿Por qué no la siguió desarrollando? Porque dijo, no, venga, si desarrollamos esto, vamos a cambiar el estilo de cómo la gente se toma fotografía. ¿Sí? Ya no van a venir a revelar, ya no van a venir a comprarnos los rollos o los consumibles para tomar fotografía. ¿Cierto que sí? Entonces, ellos priorizaron el mercado de momento, ¿sí? Porque ellos tenían un monopolio y no le dieron oportunidad a lo que se había desarrollado allí en su laboratorio se pudiera implementar, o sea, se pudiera generar, vender en el mercado, ¿sí? No siguieron desarrollándolo y no supieron leer los momentos y se quedaron estancados y hasta ahí llegaron. Y es más, Kodak cometió otro error. Kodak también había desarrollado en su departamento de investigación y desarrollo una cámara que tomara fotografías a documentos y las imprimiera en el momento. Eso fue en los años 60, 50, 60. Y vino ese señor que inventó eso, como no lo habían patentado ni nada, fue a otra empresa que se llamaba Ricoh, Xerox, y lo convirtió en fotocopiadoras. Entonces Kodak dejó de pasar dos momentos estelares, dos momentos porque no se supo adaptar a los cambios. Simplemente ¿por qué? Porque se tenía la mente cerrada, porque no se abrieron a otras perspectivas. Ya se ha pasado con muchos, por ejemplo Blockbuster. Blockbuster también era la empresa más grande pues para alquiler de películas, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Llegó el streaming, comenzando por Netflix, ¿sí? Porque la gente ya estaba cansada de que
Usted llegaba tarde con la película y le metían unas multas muy grandes, ¿cierto que sí? Y pues que ya estaba como que la gente cansada de tener que trasladarse hasta donde estaba el videoclub, la videotienda. Y ahorita Blockbuster ya no existe, ya murió, ¿sí? Era una de las empresas con mayores valoraciones del mercado y ya no está, ya murió. Y así ha pasado con muchas otras empresas. La mayoría de empresas japonesas de electrónica, Sony ahorita prácticamente su mercado está en hacer cámaras fotográficas para celulares, porque ni siquiera ya está produciendo celulares. La, digamos que la competencia, la gestión de cambio en las tecnologías de los celulares no le dio. No se adaptó a los cambios de Samsung, de iPhone, de Xiaomi, de Huawei en su tiempo, ¿m? De LG también. Motorola también desapareció del ámbito de los celulares, ¿sí? Nokia también. ¿Por qué? Porque simplemente no se supieron adaptar a los cambios. Es más, creo que el CEO de Nokia dijo, ¿cómo es posible que alguien saque un celular sin botones? Eso va a ser un fracaso. Y mire, ya se estandarizó, ¿sí? En ese momento no vieron en cambio. Igual BlackBerry. BlackBerry era la sensación, era el boom del momento, ¿sí? Quien tenía un BlackBerry era porque, mejor dicho, y el pin de BlackBerry era lo máximo. Pero llegó la revolución del iPhone, ellos no se subieron a esa revolución, ellos siguieron pensando todavía con los botones, en el teclado QWERTY, en el dispositivo, y no cambiaron su sistema operativo. Y mire, fracasaron, quebraron. ¿Por qué? Porque simplemente no hicieron gestión del cambio. Entonces, si vamos a ver, en el ámbito empresarial tenemos muchísimos ejemplos de empresas que no se han sabido adaptar a los cambios, a los tiempos modernos y han quebrado, han fracasado. Sí, César. Sí, cuéntanos. Sí, señor. A ver, nosotros en algún momento, si no nos adaptamos a los cambios actuales, también podemos sufrir lo mismo que sufrió Kodak y Blockbuster. Sí, total. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita, ¿no? El tema de la implementación de un sistema de gestión es muy documentario y muchas veces muy rutinario. Ujú. Sin embargo, hay muchas tareas que actualmente, y lo digo por experiencia, ya la estamos eh, automatizando, Sí, ¿correcto? sí. Es más, yo acá tengo unos links en el cual, por ejemplo, una tarea totalmente repetitiva y que pues lleva tiempo, demanda, desplazamiento y demás, son las inspecciones. Ujú. Yo solo con tomar una foto, yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me haga todo un análisis como base y yo complementarlo. Total. ¿Ok? Entonces, se los comparto porque es, digamos, eso ya incluso está público. Por ejemplo, quien ya le pertenece a una comunidad de desarrolladores de inteligencia artificial orientado netamente a HC, y hay muchas de las cosas, como por ejemplo el manejo y la automatización de los documentos, que dejamos el papel de lado y todo es automático utilizando las herramientas del Office 365, que están incluidas, pero que nosotros no lo exploramos. Ujú. ¿Ok? Y lo y para que lo prueben, que vean que es algo que está al alcance, es público, ¿no? Si me permite usted, se lo voy a compartir, que en principio yo los invito a instalar el ChatGPT y ahí le paso el link en su móvil. Sí, Y sí. acá le voy a pasar justamente el, el enlace para que luego de instalar el ChatGPT, ¿no? Usted pruebe esto y mañana me cuentan ese enlace que dice ChatGPT, porque son herramientas. La otra que he puesto, ahí he puesto otro, ¿no? Instálenlo, pero el que dice OpenAI, ese que dice OpenAI, ojo que hay otros que dice ChatGPT, que ustedes lo buscan en Google Store, dice ChatGPT y abajo no dice OpenAI, dice cualquier otra cosa. Pero el verdadero es ese que dice OpenAI, ¿correcto? Listo. Ujú. Después ustedes prueban el otro link que les he enviado y hagan una inspección, vayan por la calle, porque tomen una foto y mañana me cuenta cuál es el resultado que en menos de 3 segundos le va a dar la inteligencia artificial. Es ¿A qué voy? más, es más. Yo estoy seguro que si usted mete toda la ISO, todos los capítulos del 4 al 10 en la ISO, yo creo que ella
Le saca el listado de evidencias de la ISO. Total, o sea, no quería llegar a tanto, pero sí, es más. Yo Yo creo que sí lo alcanza a a- hacer. al ChatGPT yo le subo las normas ISO, las tres, 9, 14, 45. Le subo las de 45.090, la 45095 de seguridad vial. Le subo la 31 y demás. O sea, le alimento de información y sobre eso yo le hago las preguntas. Y la inteligencia artificial usa todos esos recursos que yo le subí previamente para darme una respuesta adecuada. Sí. ¿Ok? Sí, 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 Y es más, está. e incluso acá le envío otro link, o sea, le digo, lo comparto porque digo yo, esto es gratuito, nosotros lo desarrollamos de una manera gratuita Ujú, y está público. Entonces, ahí le comparto otro para que vean incluso los ATS, lo puedo generar en un minuto. Los ujú. ATS, ¿no? Me bota todo un ¿qué? Toda una matriz y los riesgos y peligros asociados a una determinada actividad. Actividad, Eso, sí. yendo de fondo, este, si no tomamos esta herramienta que actualmente está libre de disposición, es más, ahorita me acaba de llegar un mensaje que yo puedo hacer mi película siendo yo mismo parte de ella. Sí, Correcto, total, entonces, total. o sea, si no cambiamos, vamos a pasar lo mismo que Kodak y que Blockbuster. Ujú. Entonces, mi invitación es justamente a eso, que participen, que vean, ¿no? Y es más, como le digo, esto es abierto y mil disculpas por robarle unos minutos, pero igual los invito de manera gratuita a este último que le envío, puro HSE, de varios países, México, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia. ¿Listo? Y la mayoría son gerentes, son CEOs de oil and gas, de químicas. Ingresen, pidan unirse al WhatsApp y ustedes van a ser aceptados porque esto es abierto, ¿no? Y tomando en consideración su primera diapositiva, pues somos gestores del cambio. Me considero uno, por eso es que me permito darle, digamos, esta apertura y este pequeño alcance sobre lo que se está desarrollando para que justamente la implementación de un sistema de gestión no sea tan tedioso. Sí, sí, porque es largo. Es larguito. O sea, aquí estamos viendo que se tiene que saber muchas cosas, se tiene que tener muchos documentos y a veces no es tan fácil, pero bueno, Correcto. aquí estamos. El propósito de este curso es que sepamos cuáles son las herramientas que se deben implementar y qué es lo que se debe tener, qué es lo que se debe pedir, ¿sí? Tal Eh, cual, señor. Bueno, eso es todo. Gracias. Listo. Elvin, cuéntanos. Profe, buenas noches para todos. Tengo no sé, una duda de si de pronto usted tiene conocimiento de eso. Estamos con la pérdida de estas grandes empresas, Kodak, Blockbuster. Aquí en Colombia tuvimos la pérdida también de Cenestía, que tampoco se prepararon para el cambio. Yo creo que también faltó como que apoyo del gobierno, sabiendo de que ya los mercados estaban en un proceso de transformación a futuro. Y creo que también por eso es que muchas empresas en Colombia desaparecieron, porque es que desconocían realmente, eh, sabemos que teníamos un mercado que estaba limitado y falta de conocimiento. Creo que también el gobierno tuvo mucho que ver en la falta de apoyo, de preparación a esas empresas que ya estaban consolidadas y que de una u otra manera eran fuente de empleo aquí en Colombia. Entonces, por lo menos acá en Barranquilla yo recuerdo que habían unas tiendas tías, creo que en Colombia, Sí, en también otros acá. lugares también debieron Sí. haberlas. Entonces, pues, Y, pero realmente ellos manejaron la línea esa propia de lo que usted me dice, lo que es lo que implementó Nokia, pero le faltó estar más arropado del gobierno, decirle, oye, ven acá, si te quedas en esto, mira, hay que modernizar, mm, porque de igual forma, profe, terminó afectando la economía colombiana, tocando el tema aquí interno, ¿no? pues bueno, ¿a qué voy? Le voy a dar la versión capitalista de las cosas. ¿Qué es lo que se busca con el capitalismo? El libre mercado dice, deje actuar al mercado. Lisa Fair, o sea, dejar ser, dejar hacer. Es necesario que muchas veces las empresas que son anacrónicas y que ya no son eficientes mueran. Que no se llene como empresas zombies, como está lleno Japón, que recibieron muchos subsidios, muchas ayudas y simplemente sirven para sostener una gran cantidad de puestos, pero que no están generando valor en la economía y que simplemente están obstaculizando que de pronto otros emprendimientos lleguen.
¿Qué es lo que pasó? El TIA, pues, eso, los dueños eran yugoslavos, cuando existía Yugoslavia, y ellos, pues, como venían de una cultura comunista, pues, ellos son las personas que tienden a ser de esas ideologías o que vienen de países de allá, son muy resilientes al cambio porque, pues, ellos vienen dominados porque el Estado les da todo, el Estado lo sostiene en todo, y, pues, les cuesta cambiar, ¿sí? Igual, aquí en los 90 hubo un proceso de liberación económica que se llamó la liberación económica, sí, la apertura económica que la No, lideró apertura Gaviria. económica. La apertura económica que le tocó a Gaviria, le tocó, sí, porque eso fue, digamos que una agenda mandada desde Washington y si no la aplicaba uno, pues simplemente uno estaba excluido de los mercados regionales, porque nosotros veníamos con un proceso que se llamaba la sustitución de importaciones, que lo que se producía en el país se consumía dentro del país y lo que no se producía en el país se importaba con bajos aranceles o cero aranceles. Pero eso, ¿qué pasó? Generó de que las empresas no fueran competitivas porque no estaban en un ambiente abierto para competir. Ya cuando llegó la globalización, todos tuvimos que competir contra todos y aquellas que fueron ineficientes quebraron. Sí, desafortunadamente el país no es el mejor lugar pues para tener crecimiento económico porque tiene muchos impuestos. Digamos que tenemos uno de los impuestos de renta más altos que es el 35%. Digamos que tenemos uno de los IVAs más altos que era el 19% y que Duque lo iba a meter también para los alimentos. O sea, íbamos a pagar 19% más por la comida. Menos mal no pasó esa reforma tributaria de Duque por las marchas que hubieron en ese entonces. ¿Y qué más? Y digamos que no tenemos un ambiente, no tenemos leyes que protejan a los innovadores, a las empresas que están creando o para la inversión de nuevas ideas de negocio tecnológicas como lo tiene San Francisco en Estados Unidos, Tel Aviv en Israel o Shenzhen en China. Le hablo rápido porque esto es un tema económico. Sí me interesa, sí me apasiona, pero no, estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es tan cierto, o sea, sí en parte tiene culpa el gobierno, pero tampoco puede crear políticas de proteccionismo. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos acuerdos internacionales con la OCDE, tenemos acuerdos internacionales con Estados Unidos, con Corea, con muchos otros países en los cuales se comprometen a que el Estado no puede intervenir en ciertas empresas, no puede darles ayudas a las empresas, porque si no, se rompen esos tratados y hay aranceles para otros productos. La cuestión económica no es tan fácil. Bueno, sigamos. Creo que fui un poquito claro. Y tocaba así rápido pues para evolucionar con este tema. ¿Listo? Listo. Hacer las cosas de una manera diferente buscando mejorar la competitividad de las organizaciones. Eso es el cambio. Entonces, en sí, ¿qué es el cambio? Es un proceso inevitable dentro de la naturaleza que involucra el paso de una situación a otra, que afectan de manera significativa las formas de comportamiento de las personas. ¿Sí? Entonces, eso es el cambio. Procesos inevitables que a veces se forman naturalmente y que nosotros no nos adaptamos. En los 90 nos pasó. Nosotros no nos adaptamos al cambio de la globalización, de la apertura económica y muchas empresas en el gobierno de Gaviria se quebraron, a pesar de que Gaviria hizo apertura redujo los aranceles para exportación, a pesar de que quitó trabas o trámites para exportar. Prácticamente de los 90 para atrás, los únicos productos de exportación exitosos en Colombia era la coca, el café y las flores y el petróleo porque no tenían tantas trabas. De resto, si usted fabricaba algo y lo producía, por ejemplo, zapatos, ropa o algo, era dificilísimo exportarlo. Y las importaciones la misma cosa. Y entonces habían muchas trabas. A mí, por ejemplo, el gobierno de Gaviria me pareció bueno. De los últimos presidentes, sí, que ahorita se volvió una persona corrupta y todo, sí, pero el gobierno de él fue muy bueno, a mi parecer, por esa apertura económica que era necesaria, dura pero necesaria, porque mató a Pablo Escobar, a Pablo Emilio Escobar y porque permitió la constitución del 91 y por el proceso de paz que hizo con el M-19. Bien, sigamos. Sí, porque la guerra nunca ayuda a un país, solamente ayuda a los que venden las armas. La paz es la que genera también crecimiento económico, sobre todo en un país como este. Tipos de cambio, entonces cambios no planeados, entonces tenemos los cambios no planeados y también tenemos los cambios planeados o proactivos, que son Sí. cambios organizacionales. ¿Listo?
que tienen un propósito determinado y se realizan cuando no hay una urgencia. ¿Listo? Entonces, esto es en sí la gestión del cambio. Todo esto que estamos hablando aquí es en cuanto a la gestión del cambio. Entonces, es necesario que nosotros cambiemos. ¿Cuándo se pueden generar esos cambios? Cuando, por ejemplo, en los procesos vamos a tener cambios. Cuando debemos aplicar los cambios. Aquí mismo en este procedimiento no lo dice. Dice acá, se consideran cambios que puedan afectar la integralidad del sistema integrado de gestión, aquellos que pueden ocasionar traumatismos en la estructura, desempeño y mantenimiento del mismo y sus procesos. O sea, debemos estar prestos a la gestión del cambio cuando estos cambios y aplicar el proceso de gestión del cambio, cuando qué, cuando se vea afectada la integralidad del sistema de gestión, ¿sí? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o el sistema de gestión que nosotros estemos aplicando. Y que se pueda generar traumatismos en qué, en los procesos, como por ejemplo, cambio de normatividad. Siempre que hay cambio de normatividad, aplicar el procedimiento de gestión del cambio, ¿sí? Siempre que hay un cambio en la normatividad legal vigente colombiana, ¿sí? Debemos generar cambios, gestión del cambio. ¿Ibas a decir algo, Rocío? ¿No? No, señor. ¿No? Ah, bueno, listo. Eh, Siempre que hay modificaciones en el contexto interno o externo, o sea, cambia el mercado. Por ejemplo, todas las organizaciones tenemos que estar pendientes ahora de este cambio tecnológico que hay, la cuarta revolución tecnológica. Yo creo que les hablé de las revoluciones tecnológicas y cómo las revoluciones tecnológicas hicieron una destrucción creativa del trabajo, ¿sí? ¿Qué es la destrucción creativa? Se destruyen unos trabajos y se crean otros. En la primera revolución industrial, los ludópatas dañaban las máquinas de vapor. ¿Por qué? Porque simplemente ellos, por lo general, eran personas que tenían talleres de telares o de hacer muebles o de cualquier otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, en los telares, sobre todo en los telares, en la fabricación de tela, la tela se hacía a mano, ¿sí? Y tomaba mucho tiempo, entonces la ropa era carísima. Era supremamente cara porque tomaba mucho tiempo hacerla. Y cuando llegó la revolución industrial, sí, lo primero que se aplicó la máquina de vapor fue para un juguete y después para, qué sé yo, para el ferrocarril, ¿sí? Pero también se aplicó para hacer telares automatizados y entonces esos telares hacían las telas mucho más rápido y lavan más rápido. Entonces estos ludópatas, lúdicos, bueno, hay un movimiento que llamaba los ludópatas o lúdicos. No es de ludopatía del juego, sino bueno, ¿sí? Esos. Y entonces ellos destruían, ¿por qué? Porque simplemente se destruyeron muchos puntos de trabajo en sus talleres, ¿sí? Pero después que se crearon otros trabajos en otras áreas, en otras circunstancias. Pero sí, el trabajador siempre sufrió las consecuencias de estos cambios. Por lo general, los que más sufren los cambios para mal son los trabajadores o las personas de más baja condición económica. Y pues gracias a las malas condiciones de higiene, de seguridad, de salud que se tenían en esas épocas de la primera revolución industrial, como por ejemplo maltrato por parte de los empleadores podían azotar a los empleados, condiciones higiénicas insalubres, demasiado insalubres, digamos que una letrina para 200 empleados, muchos dormían ahí en las mismas instalaciones, la paga era miserable, había trabajo infantil. Por lo general, el hombre llegaba del campo, porque en ese entonces se firmó un edicto, el rey, creo que fue el rey Jorge IX, firmó una ley en la cual titulaba las tierras, ¿sí? En el campo, y muchos perdieron tierras porque no tenían cómo certificar de que ellos eran propietarios de la tierra. Llegaron a las ciudades, llegaban en familia, entonces el hombre, digamos, le pagaban 10 chelines en el mes, la mujer 5 chelines y a los hijos 25 chelines. Entonces la mujer valía la mitad y trabajaba pues casi a la par que el hombre. Y los niños también. Los niños no recibían educación. Entonces eran otros tiempos. Eran tiempos muy tenaces. Por eso fue que se gestó los movimientos marxistas, ¿sí? Por eso Karl Marx surgió de ahí,
¿sí? Aunque Karl Marx, cuando uno lee El Capital y uno lee, digamos, con sus postulados económicos, son muy interesantes. Ahí uno entiende de economía, ¿sí? Simplemente que cuando ya lo va a aplicar en su manifiesto comunista, no, el manifiesto comunista sí errado porque pues digamos que desconoce la naturaleza humana, que a nosotros compartir y que todos tengamos como todas las cosas por igual, no, eso no funciona, eso no va, ¿sí? Y cada cambio generó una destrucción creativa y generó cambios en las sociedades. Por ejemplo, yo considero que esto de la automatización de los procesos y ahora la inteligencia artificial, pues madre, esto va a desplazar muchos puestos de trabajo, va a eliminar muchos puestos de trabajo. Prácticamente, si tú necesitas correr, digamos, un algoritmo para ver, tú estás programando, ChatGTP o estos motores de inteligencia artificial, te lo corren, te hacen la simulación, te dicen aquí está el error o esto, ¿sí? Tú le das las instrucciones básicas y él te lo hace. Y te ahorra grandes cantidades de tiempo en esa programación. Igual, tú le preguntas, por ejemplo, hay un SEC de una inteligencia artificial que dibuja, uno le dice, yo quiero que me dibuje esto, y tal cual como tú lo pides, él te bota varias propuestas de dibujo. Escribir un libro. No lo hace a la perfección, pero sí te saca relatos demasiado contundentes y convincentes, ¿sí? O sea, prácticamente él, esta tecnología llegó para desplazar muchas de las habilidades que tenemos nosotros los humanos. Y entonces decimos, bueno, ¿y entonces en qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer a futuro? ¿Sí? ¿Será que la carrera que yo estudié sirve para este nuevo futuro? Entonces, complicado, pero bueno, ¿sí? Listo. Por eso tenemos que estar abiertos a este cambio. Y las empresas también. Yo me imagino que dentro del DOFA de muchas empresas, de grandes o medianas, ya está contemplado esto del avance de la inteligencia artificial y cómo lo pueden utilizar a su favor, ¿sí? Entonces, como dice ahí César dice, Meta ya está en nuestro WhatsApp, el círculo azul, pídale que dibuje algo, verán los resultados. Sí, sí, eso es cierto, sí, yo he notado el círculo azul, eh, el círculo de la bestia. No, tiene uno que adaptarse a los cambios, tiene uno que saber adaptarse a los cambios. Dice acá, entonces, siempre debemos gestar cambios en la documentación o en las cosas cuando hay cambio en la normatividad. Siempre que hay una nueva ley, tenemos que aplicar la gestión del cambio. Digamos que hasta las iglesias están adaptando los cambios. Amén, amén. Ah, sí, pastores virtuales puede ser. Uy, sí, buena idea de negocios. Porque no lo había pensado antes. Yo ni es que matándose aquí dando clase. Cambio en la normatividad. Entonces, por ejemplo, si se saca una nueva ley en la que se dice que, por ejemplo, se tiene que dar refrigerio en la mañana y en la tarde a los empleados, pues, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que cambiar su matriz legal y fuera de eso, de cambiar la matriz legal, tiene que cambiar como los planes de acción para cumplir el sistema de gestión. Entonces dice, bueno, está esta nueva norma, tengo que hacer las acciones para yo darles refrigerio a los empleados en la mañana y en la tarde, ¿cierto que sí? Y cómo yo voy a responder a este cambio. ¿Sí ven? Ahí ya se gestó un cambio. ¿Ibas a decir algo, Yerly? ¿No? Modificaciones en el contexto interno y externo. ¿Sí? Cada vez que hay cambios tan trascendentales como estos, los tecnológicos, los ambientales, los políticos, tienen que haber cambios. Nuevas necesidades o expectativas de las partes interesadas, ¿sí? Eh, entonces ahí tenemos que mirar cómo es que nosotros tenemos que suplir o cumplir con esos nuevos requerimientos de los clientes, de los trabajadores, de los empleados. Entonces ya ahí se está gestando un cambio organizacional, ¿sí? Digamos, se cambia toda la plantilla directiva. Ahí tenemos un cambio organizacional. O cambios en los procesos. Digamos que nuestro proceso de producción ya está muy obsoleto.
digamos que ya no cumple con los objetivos que se tenían y los indicadores de gestión están determinando que ya no es rentable tener ese proceso. Entonces, siempre que hay esos cambios en los procesos, pues ya tenemos que aplicar también la gestión del cambio, ¿cierto que sí? Cambios masivos de personal. Uy, si cada vez que cambia el personal, jue madre, tenemos que mirar cómo nos adaptamos, cómo capacitamos, cómo entrenamos, cómo reentrenamos y cómo garantizamos que la adaptación a estos procesos sean eficientes, eficaces y efectivos. ¿Listo? Modificación, adición, eliminación de proyectos y procesos. La identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de medidas de control. Entonces dice acá, los cambios deben estar debidamente justificados y documentados y evidenciar que se tienen claros y controlados los impactos en la prestación de los servicios y los productos del proceso. Cuando los cambios a implementar sean de emergencia, la justificación debe incluir las razones correspondientes y se deben especificar los impactos y riesgos asociados a esta razón. En la gestión del cambio se deben considerar la disponibilidad de recursos y asignación de responsabilidades y autoridades. ¿Sí? Entonces, miremos este. Se implementan sean de emergencia, la justificación debe incluir las razones correspondientes y debe especificar los impactos y riesgos por esta razón. O sea, siempre que hay un cambio, estos cambios tienen que pasar también porque por una matriz de riesgos y oportunidades, tal cual como yo les decía. ¿Sí? Y la gestión del cambio debe considerar disponibilidad de recursos. Siempre que hay un cambio tenemos que considerar hacer una evaluación. ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? ¿Qué riesgos corremos? ¿Qué oportunidades podemos tomar de esto? Prácticamente este de gestión de cambios va muy asociado en su evaluación con la matriz de riesgos y oportunidades. ¿Listo? Dice acá, para implementar el cambio se debe conformar el equipo que lo liderará, ¿sí? En el caso de que sea requerido. Según los resultados de seguimiento a la gestión del cambio, se deben implementar acciones correspondientes o realizar ajustes a la planificación del cambio para cumplir con el propósito del mismo. Entonces tenemos que evaluar constantemente si ese cambio fue efectivo o no. En caso de que los cambios tengan un alto impacto, deben consultarse a la dirección general, o sea, a la alta gerencia, para determinar aspectos estratégicos para ver si se está cumpliendo con ello o no. Y todo cambio que se efectúe de manera sustancial el mapa de procesos de la entidad o la estructura del sistema deberá ser aprobado por la alta gerencia, ¿sí? Todo cambio que afecte el mapa de procesos, ¿sí? Todo lo determina también que el mapa de procesos. Nuestro mapa de procesos es como nuestra brújula, es la que nos determina que cada cosa que estamos haciendo le pertenece a qué proceso. ¿Listo? Entonces, prácticamente yo ya les había explicado esta parte de la descripción de las actividades, ¿sí? Prácticamente la gestión del cambio en las empresas cuando uno lo va a hacer se hace así. Primero se tiene que identificar el cambio. Después identificar qué aspectos van a impactar en el cambio. Justificar el cambio. Evaluar el impacto y el riesgo de este cambio. ¿Esto cómo se evalúa? En la matriz de riesgos y oportunidades. Realizar un plan de gestión del cambio. Entonces un 5WH. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Sí? Etc. Realizar la presentación del cambio. Tener la visibilidad de ese cambio, de que se vea que se está haciendo los cambios. ¿Sí? Si se aprueba o no se aprueba. Actualizar los documentos para constatar esos cambios, implementar actividades, realizar seguimiento de esas actividades que cambiaron y socializar los resultados. Eso es todo en cuanto a la gestión de cambios. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Quedó claro como el agua del río Bogotá? Que tenemos que leer mucho para cumplir expectativas. Puede ser. Yo diría más vivir. Lo que más le enseña a uno es las vivencias. Sí, uno, de pronto a veces uno leyendo mucho se llena de muchas teorías y después no sabe qué aplicar. Me pasó en un tiempo leía mucho, ya después dije, no, espere, toca
Pues digamos que es que los coreanos son máquinas y sobre todo ellos estudian es mucho carreras afines a ingeniería. Ellos en matemática, los coreanos son, uy, son bestias, son máquinas. Y sí, ellos tienen, digamos, desde chiquitos, ellos estudian 10 horas, 10 de horas al día, 12 horas al día, pero su aspecto emocional, su forma de socializar con la gente no está muy mal. Uno escucha testimonios de coreanos o gente coreana de cómo es la presión social de vivir allá y es fuerte, es dura. Yo digo, ¿y por qué no se vienen acá? Yo creo que vienen acá y ganan por goleada, porque es que la calidad educativa que ellos tienen y el conocimiento que ellos tienen, yo tuve oportunidad de conocer un jefe y un sobrino, uy, qué señor para saber tanto. Muchísimo, sabía muchísimo y me dejaba anonadado, me dejaba muy anonadado, pero bueno, en fin. 6-2, objetivos. Objetivos. Ahora vamos con los objetivos. Sí, 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 tienden a hacerlo. Aunque. No, pero mira que no, este señor era muy humilde. Era muy sencillito. Era bien, era bien. No era arrogante. No sé, pues igual todos somos diferentes, ¿sí? Es muy difícil generalizar a todo el mundo, como por decir, ah, no, que es que los rolos son creídos, son arrogantes, son apáticos. No, no siempre es así, no, para nada. Dice acá, la organización, objetivos del sistema de gestión. La organización debe establecer objetivos para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión y el desempeño del sistema de gestión. Los objetivos deben ser coherentes con la política, o sea, prácticamente los objetivos del sistema de gestión salen de la política. ¿Sí? La política es, digamos, la plataforma de despegue para los objetivos. Deben ser medibles y, si es posible, evaluables en términos de desempeño. Cuando nosotros hablamos aquí de objetivos, necesariamente estamos hablando de indicadores de gestión. ¿Sí? Los indicadores de gestión, pues, son esas fórmulas o esos modelos matemáticos que nos permiten medir el desempeño o el desarrollo de una actividad en fin de conseguir sus objetivos, de conseguir sus metas. ¿Cierto que sí? Entonces, siempre que hay un objetivo, hay una meta, inherentemente. Y siempre que hay una meta y un objetivo, hay un indicador que mide el grado de desempeño o el grado de consecución de ese objetivo hacia esa meta. ¿Correcto? Entonces, aquí, ¿cuál es la evidencia que nos van a pedir? O que se debe pedir, o que se sugiere que debe tener el sistema de gestión: matriz de objetivos, matriz de indicadores y el cuadro de mando integral para medir el desempeño de esos indicadores. ¿Sí? Ya ahorita lo muestro. Suena muy ribombante, suena muy tenaz esta evidencia, pero no, es sencillita. ¿Sí? Bueno, depende cómo se mire. Se debe tener en cuenta los requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades, ¿sí? O sea, prácticamente los objetivos deben considerar esa matriz de riesgos y oportunidades para ver cómo es que se está consiguiendo los objetivos para mitigar esos riesgos y aprovechar esas oportunidades que se han vislumbrado en el sistema de gestión. Los resultados de la consulta con los trabajadores. Entonces, las mediciones que hemos hecho con los trabajadores, las mediciones de clima laboral, los diferentes programas y de prevención y promoción de la salud que hemos tenido con ellos, ¿sí? Las inspecciones que hemos hecho con ellos, los informes que nos dan desde el Comité de Convivencia Laboral, desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial, si lo tenemos, del COPAS, ¿sí? Mirar a ver qué actividades ellos se han propuesto,
cuáles han salido de ahí, cómo las vamos a conseguir, ¿sí? Etcétera. Ser objeto de seguimiento. Entonces aquí el modelo para medir el desempeño de la consecución de esos objetivos. Comunicarse. Comunicarse, ¿cómo se...? Comunicarse. Cuando se refiere a comunicarse, se refiere a que debe haber un documento llamado Objetivos del Sistema de Gestión por aparte, o sea, no deben estar dentro de un documento como el Plan Anual de Trabajo, ni deben estar dentro del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no, sino que tiene que estar como información documentada en un documento aparte, independiente. Algo así como eh, objetivos SST documento digamos aquí en imágenes debe estar así. Digamos que está la empresa. No, este no es. Bueno, yo creo que es más como este. No lo encuentro. Bueno, debe ser un documento así que tenga el encabezado, que tenga el logo, que tenga el código, que tenga la versión, que tenga el número de página. Pero aquí diga objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Debe estar suelto, o sea, debe estar solito. Debe estar solito, ¿listo? Sí, lo que dice César, que se haga público a los trabajadores, sí. Y la manera que se haga público y que esté disponible es que esté en nuestra matriz de documentos y que obviamente esté publicado en el Drive donde lo vamos a tener, en el archivo documental o en el repositorio que lo vayamos a tener o que lo tengamos, qué sé yo, en la página web. ¿Listo? Para que todo el mundo, todas las partes interesadas puedan acceder a él fácilmente. A eso se refiere que comunicarse. Y obviamente que las personas, los trabajadores y los colaboradores tengan conocimiento de los objetivos y que sepan más o menos de qué tratan esos objetivos del sistema de gestión. Y actualizarse según sea apropiado. Dime, Juanita. Profe, tengo una inquietud, por ejemplo, o sea, en el caso de la ISO 45000 no tiene que estar estos objetivos en un Word, Sí. no puede ser en un Excel. Pues no dice la norma no dice tiene que ser en un Word, tiene que ser un procesador de texto o tiene que ser en una hoja de cálculo, no dice tiene que estar, digamos como información documental, como parte de la información documental y tiene que estar disponible al público. ¿Qué se recomienda en todos los lugares? Pues bueno, en un Word, hecho en un Word, pasado a PDF, ¿sí? Y que esté publicado solitos, objetivos del sistema de gestión o que esté con la política, con la política, sí, con la política. Ya. ¿Ya? Porque de la política se desprenden los objetivos. ¿Listo? Ok, vale, profe, Bien. gracias. Y obviamente actualizarse según lo europeo. Entonces ahí es donde uno retoma la política. ¿Y por qué la política? Entonces, para hacer los objetivos tenemos que considerar la matriz de partes interesadas, tenemos que considerar la matriz de riesgos y oportunidades y tenemos que tomar en cuenta la política. Veamos otra vez la política. La política está en la 5.2. Ay, sí, todavía me acuerdo. Dice, proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. ¿Sí? Aquí dice, la política es un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. ¿Sí? Entonces, de la política salen los objetivos. Dentro de ellos, pues uno de los objetivos tiene que ser compromiso para cumplir los requisitos legales. Objetivo, eliminar los riesgos, los peligros y reducir los riesgos. Compromiso con la mejora continua. ¿Sí? ¿Por qué le dediqué tanto tiempo al procedimiento de la mejora continua? O sea, prácticamente una clase porque es muy importante. Si no hay mejora continua, si no hay gestión del cambio, complicado que el sistema de gestión se mantenga o que la empresa por sí mismo se mantenga. ¿Sí? Pero como saben, uno tiene que cambiar. Como dijo el psicólogo, solamente se necesita un psicólogo para cambiar un bombillo, pero el bombillo debe cambiar. Debe querer cambiar.
Incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y cuando exista de los representantes de los trabajadores. Entonces, como vemos, lo que piden de los objetivos es prácticamente lo mismo que pide aquí en la política. ¿Listo? Bien. Bueno, 8:57, terminamos por hoy. Mañana nos vemos. Seguimos, entonces mañana les muestro cómo se hace la matriz de objetivos y los indicadores de gestión y cómo se mide. ¿Listo? Muchas gracias. Ok. Emilia, cuéntame. ¿Ibas a decir algo? Profe, quería saber cuál es la fecha probable de culminación de este curso. Yo creo que la otra semana. Ya me están preguntando varias veces. Yo creo que ya los tengo aburridos con tanta cháchara. No, No, profe. profe,